Hola, hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a este su canal Tejidos con Amor. Mi nombre es Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso que es elegante, es moderno, artesanal, delicado, pero lo más importante es muy fácil de hacer. Vamos a estar trabajando el punto bajo doble y el punto deslizado. Este bolso quedó pesando 490 gramos, miren esos laterales muy bien estructurados. Cada detalle es único, miren esa belleza. Adentro es bastante amplio, verdaderamente gasta muy poco material, así que espero se animen a tejerlo y que este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Si es así, ustedes me lo dejan saber acá abajo en los comentarios. No siendo más, entonces nos vamos a la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Para este proyecto yo voy a tejer con un cordón poliéster. Este cordón es de 3 milímetros su hebra. Voy a necesitar lo que es 120 centímetros de cadena. Ella ya trae en cada punta sus mosquetones. Voy a necesitar también un par de argollas mosquetón de 3 centímetros, dos medialunas, marcadores, aguja número 4 que es con la que voy a tejer, una número 3 para ocultar puntas, y estos son accesorios de tus insumos, tu tienda online. También voy a necesitar lo que es este broche me encanta porque tiene tornillitos y le da un toque elegante al bolso. También voy a necesitar lo que es un encendedor para quemar o cortar puntas. No siendo más, entonces vamos a dar inicio con el paso a paso. Empezamos entonces, aguja principal número 4, tenemos el cordón, vamos a realizar un nudo corredizo, así. Metemos la aguja, apretamos muy bien ambas tiras y vamos a realizar 27 cadenitas. Entonces tomamos la lazada y pasamos por esa orejita. Nuevamente tomamos la lazada y pasamos por la orejita y así hasta que completemos las 27 cadenitas. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 cadenitas. Ahí ya las tenemos finalizadas. Vamos a medir y esto tiene una medida de 18 centímetros. Ahora tomamos el tejido, lo giramos y vamos a empezar a trabajar acá en estos muritos de la parte de atrás. En cada uno de ellos vamos a realizar un punto bajo. Entonces vamos a empezar, ingresamos la aguja por ese murito, mírenlo, ahí está. Entonces pasamos acá, tomamos la lazada y la pasamos por medio del murito, nos quedan dos orejitas en la aguja, tomamos la lazada y pasamos por las dos. Ahí ya tenemos nuestro primer punto. Vamos al siguiente murito y lo mismo. El siguiente punto, lo mismo. El siguiente. Pasamos la aguja, tomamos la lazada y hacemos el punto bajo. Trabajamos en cada espacio un punto bajo.
Ya estamos llegando al final. Y llegamos al final. Ahí está, metemos la aguja al murito, sacamos la lazada y cerramos. ¿Listo? Ahora que ya tenemos ahí, vamos a trabajar de otra forma, pero antes vamos a ocultar la puntica que nos quedó. Entonces metemos la aguja así, miren. Acá centradita, la pasamos acá. Y la jalamos y la pasamos hacia arriba. Eso. Ahora, hacemos cadeneta de altura, así. Damos la vuelta y ahora vamos a trabajar tomando esta, vamos a empezar a trabajar puntos dobles, o sea, el punto bajo doble. Entonces vamos a tomar así. Vamos al siguiente espacio, entramos acá, al centro y lo pasamos derecho a la parte de abajo, así. Entonces, entro acá, paso derecho a la parte de abajo, tomo lazada, saco, me quedan dos orejitas en la aguja y cerramos. Nuevamente, ingreso en el centro, paso a la parte de abajo, tomo lazada y cerramos. Derecho a la parte de abajo, tomo lazada, sacamos y cerramos. Nuevamente, y cerramos. Nuevamente, entonces ingresamos acá, tomamos esta, vamos a la parte de abajo y tomamos esa, tomamos lazada y cerramos. Nuevamente, entonces, centrado, vamos a la parte de abajo, sacamos y cerramos. Y así seguimos trabajando hasta terminar esa hilera. Y acá ya estoy llegando al final. Entonces, miren, me faltan dos, entonces. Y llegamos acá al último. Metemos la aguja y bajamos la primera cadeneta. Ahí. Listo, lo pasamos. Cadeneta de altura.
Y así nos va quedando ya por este lado. Ahora damos la vuelta y lo mismo. Trabajamos de acá a acá. De acá a acá. De acá a acá. Entonces, tomamos la aguja, ingresamos a este, la bajamos al de abajo y lo mismo. Estamos haciendo punto doble. Entonces, vamos al siguiente espacio, bajamos, lo mismo al siguiente, vamos lazada, sacamos y cerramos. El siguiente, mire acá, la bajamos derecho, sacamos lazada y pasamos por las dos y cerramos. Nuevamente, y así seguimos trabajando. Ahora vamos a coger la tirita que la vamos a ocultar y la vamos a meter acá en medio y seguimos. Cogemos uno de acá y uno de abajo. Con mucho cuidado sacamos. Lo mismo acá y acá. Lo mismo acá y acá. Y ya realizamos el último, que es acá. Acá y bajamos acá y listo. Listo. Ahora hacemos cadeneta de altura y miren, ya llevamos ahí 3 vueltas. Seguimos trabajando lo mismo. Ingresamos acá con este con este. Entonces, cadeneta de altura y empezamos. Recuerden que estamos trabajando el punto bajo doble. Entonces, puntos dobles. Entonces, continuamos, miren. Lo mismo, tomando una de acá arriba y una de abajo. Lo mismo. Y el proceso del cuerpo del bolso, todo va a ser exactamente lo mismo que estamos realizando acá. Se empieza igual y cada vuelta se trabaja igual. No cambian absolutamente nada. Listo, entonces yo me voy a adelantar y ya les muestro el proceso del largo y qué tan largo yo lo realicé. Listo. Así vamos, así continuamos. Entonces yo me voy a adelantar y ya les voy a mostrar qué tan largo lo realicé. He avanzado entonces y ya llevo todo esto hecho. Miren qué bonito se ve. Tanto por un lado como por el otro, el tejido muy parejo. Vamos a medir ahora qué tan largo yo lo hice. Voy a dar la vuelta y hasta el momento esto tiene una medida de 43 centímetros y medio. Tiene una medida de 43 centímetros y medio de largo.
Ahora vamos a finalizar ya lo que es la última vuelta y hacemos cadeneta de altura, arreglar acá la cadeneta de altura. Y ahora ¿qué vamos a hacer? La última vuelta va a ser así. Vamos a tomar ya no en el centro, sino ahora por fuera acá con este. Listo, entonces vamos a empezar. Tenemos acá, metemos la aguja, vamos al otro extremo, al otro lado, pasamos la aguja por acá, tomamos la lazada y la sacamos hacia adelante y hacemos el punto bajo. Vamos al siguiente espacio igual, acá, pasamos por este lado, tomamos la lazada, sacamos y realizamos el punto bajo. Nuevamente, tomamos la lazada, sacamos y realizamos el punto bajo. Así. Ingresamos acá, pasamos a la parte de atrás, tomamos nuevamente, por cada espacio estamos realizando un punto bajo, miren. Entonces tomamos acá, pasamos atrás y tomamos esta y hacemos el punto bajo. Llegamos al último, miren, acá y ahí pasamos derecho. Listo, miren, así nos queda bien bonito. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar, pero quemando con un encendedor así. Cuidado, se queman, apretan un poquito. Eso. Hacemos acá una cadeneta o un deslizado, así. Y listo. Ahora esta tirita la vamos a ocultar acá por los puntos de adentro. Así. Listo ahí. Entonces, vamos a cortar a este pedacito con la tijera y quedan unas punticas que mire cómo se abren y ahí pasamos el encendedor.
Llevamos esas punticas muy bien y listo. Y ahí lo ocultamos y él ya no se queda viendo. Así nos queda esta parte. Ahora sí vamos a tomar la medida completa ya finalizada con la última vuelta, y el largo total es de 44 centímetros. Listo. Ahora vamos a continuar con lo que es los laterales. Empezamos con los laterales y realizamos un nudo corredizo, metemos la aguja y hacemos 8 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. 8 cadenitas y vamos a continuar entonces trabajando así. Trabajamos por encima de los muritos puntos bajos en esta primera vuelta. Entonces, metemos la aguja ahí y pasamos y ahí tenemos el primer punto. Vamos al siguiente espacio y lo mismo. Siguiente y lo mismo. Por cada espacio realizamos un punto bajo. La última y un punto bajo. Cadeneta de altura y vamos a trabajar lo mismo, el punto doble igual. Entonces continuamos. Podemos ocultar esta tirita así también. Entonces tomamos acá y acá. Tomamos la lazada y cerramos. Vamos al siguiente espacio. Bajamos. Metemos la aguja. Tomamos la lazada. Sacamos y hacemos el punto bajo. Nuevamente vamos al siguiente. En total nos salen 7 puntos. En total estamos trabajando 7 puntos porque hicimos 8 cadenetas y una cadeneta desde dar altura, entonces nos quedan 7 para trabajar puntos. Entonces continuamos. Bajamos y hacemos el último. Ahora hacemos una cadeneta de altura, damos la vuelta y continuamos trabajando igual. El punto doble. Hicimos el último, cadeneta de altura, damos la vuelta y lo mismo. Continuamos trabajando el punto doble y así va a ser todas las vueltas también de los laterales. Listo.
Ahí ya llevo la tercera vuelta, voy con la cuarta y lo mismo. Todo el procedimiento va a ser lo mismo, trabajar el punto doble. Yo me voy a adelantar y ya les muestro qué tan la medida de qué tan alto hice el lateral. He avanzado ya lo suficiente con el lateral. Hacemos acá la cadeneta de altura. Vamos a dar la última vuelta, que va a ser igual como el cuerpo del bolso, y vamos a poner de una vez la argolla, la media luna, y vamos a tomar la medida de qué tan alto lo hice. Entonces, ingresamos acá, ya no va a ser acá centrada, sino va a ser de este extremo, de acá, tomando esta. Lo mismo que la última vuelta del cuerpo. Entonces, hacemos esto, tomamos la lazada, sacamos y hacemos el primer punto. Vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo, 2. Y ahora traemos la media luna. Y miren, tenemos la media luna ahí. Ingresamos acá, sacamos hacia adelante y lo mismo. Siguiente espacio y lo mismo. 2. Vamos al siguiente espacio y 3. Hicimos 3 puntos con la media luna. Listo, ahí ya nos queda asegurada la media luna. Vamos al siguiente espacio y realizamos 1 y finalizamos con el segundo. Listo. Así ya tenemos finalizada lo que es el lateral. Vamos a tomar la medida y esto tiene una medida de un poco más de 13 centímetros y medio de largo, y de ancho tiene una medida de casi 6 centímetros y medio o 6 centímetros y medio de ancho. Y así tal cual, como hacemos este lateral, así tal cual realizamos otro. Yo ya lo tengo hecho, tiene la misma medida, el mismo alto, y lo mismo, a este le dejé un espacio de un pedazo de cordón porque vamos a trabajar primero un lateral y el otro no lo cortamos porque con ese vamos a continuar lo que es dándole la vuelta al bolso con punto deslizado. Entonces por este lo dejamos así. Vamos entonces ahora a pasar a poner lo que son los laterales al bolso. Empezamos entonces tengo acá y tengo este extremo, metemos la aguja aquí en el primero, ahí en el primero, cojo esta tirita, esa orejita, y la paso así, así. Y ahora voy a tomar por este extremo, voy a tomar este de acá con este de acá, este de acá con este de acá, y vamos a trabajar punto deslizado, este de acá con este de acá. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Sacamos un poquito más la tirita, la apretamos porque la saqué mucho, la apretamos, listo, ahí, y vamos. Ingresamos la aguja acá y acá, ahí, tomamos lazada en la aguja y pasamos por las dos y hacemos un punto deslizado, así. Vamos al siguiente, tomamos esta, tomamos el del lateral, tomamos lazada, pasamos por las dos y hacemos el punto deslizado. Nuevamente vamos acá, acá,
pasamos por las dos y hacemos el punto deslizado. No se deja tan apretado, se deja más bien sueltico y nuevamente. Acá vamos al lateral y realizamos el punto deslizado. Nuevamente y realizamos, miremos el punto deslizado. Nuevamente una del cuerpo, una del lateral, tomamos y hacemos lo mismo, el punto deslizado. Vamos al siguiente y trabajamos lo mismo, así, lo mismo, siguiente, así, acá, así, vamos al siguiente, miren acá está, y lo mismo. Ahora vamos a trabajar este último, mírenlo, está acá. Entonces hacemos acá y hacemos acá, listo. Ahora vamos a trabajar el primero de los puntos de abajo con los que iniciamos los puntos. Entonces acá y acá sacamos lazada, pasamos por las dos y hacemos el punto deslizado, y ahí le vamos a poner un marcador. Listo. Continuamos entonces al siguiente espacio y uno del lateral, realizando el punto deslizado, así. Siguiente espacio y acá. Eso. No se dejan apretados, más bien ni tan apretados ni tan sueltos, un término medio. Bien. Así. Y ahí hacemos el último. Ahora que ahí hacemos el último, vamos a pasar a poner un marcador ahí. Listo. Continuamos entonces. Lo mismo, uno de este extremo mire, con uno de acá. Ustedes no se van a perder porque ahí está, el acabado está ahí. Entonces ustedes no se van a perder. Continuamos entonces acá y acá. Eso. Lo mismo. Suelticos, no se pueden dejar apretados, ni tan sueltos ni tan apretados. Entonces, si les salen algunos hilitos así como este que me salió, ustedes lo que hacen es que cogen el encendedor y listo. Continuamos, ya estamos llegando al final.
Y acá ya llegamos al final. Tomamos este, pero lo vamos a meter así, miren, que salga acá encima. ¿Listo? Tomamos la lazada, lo pasamos y hacemos el punto deslizado. Ahora, ¿y qué hacemos? Cortamos, sacamos completamente. Lo llevamos hacia adentro y miren, traemos la aguja número 3, ingresamos acá en el primero, por ahí mismo, tomamos la lazada y la pasamos, lo sacamos hacia afuera, así. Y ahora miren lo que vamos a hacer acá. Y lo llevamos hacia adentro. Y lo aseguramos poniéndolo acá dentro de los puntos. Lo vamos apretando muy bien. Hagamos estos dos más. Ahí que vamos a hacer, traemos la tijera, cortamos, no tan cerca, sino miren, dejando un pedacito y quemamos. Y miren, ahí ya queda pegado y el de ahí ya no se va a salir, no se va a soltar. Y miren cómo quedó nuestro lateral, muy bonito. Con el cordón le da un acabado más fino. Y vamos a continuar con el otro lateral. Tenemos entonces acá el otro lateral y que vamos a hacer lo mismo. Les voy a mostrar solo el comienzo y ustedes van a continuar trabajando lo mismo. Entonces, ingresamos la aguja acá en el primero, sacamos, tomamos la orejita así, listo. Y mire, vamos a trabajar lo mismo. Por este lado vamos a trabajar este con este. Ahora, este con este. Listo, entonces vamos a continuar, vamos a empezar y metemos la aguja acá en este y acá. Y lo mismo, empezamos a trabajar punto deslizado, no tan suelto, no tan apretado. Vamos al siguiente y miren, lo mismo. Siguiente y lo mismo. Siguiente y lo mismo. ¿Listo? Me voy a adelantar hasta esta parte para que vean que queda igual el marcador. Llegamos a la parte de abajo donde está el marcador. Acá cuentan que tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contemos a este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 antes del marcador. ¿Listo? Ahora, acá
lo mismo. Y para subir vamos a hacer lo mismo, entonces tomamos este con este, luego este con este, luego este con este. Ahí están saliditos. Ustedes se van a dar cuenta porque ellos están saliditos. Igual a este lado lo mismo. ¿Listo? Yo voy a subir y ya continuamos con el proceso. Estamos haciendo lo mismo que en el lateral anterior. Ya estoy en el último acá. Miren. Entonces ingresamos la aguja y lo mismo. Acá lo pasamos hacia adentro así. Prácticamente que no salga. Entonces, así. Tomamos la lazada y hacemos el último punto deslizado. Ahora les voy a mostrar algo. Acá yo le puse los marcadores para mostrarles que me quedó lo mismo en este lado, en ambos lados. Entonces, tenemos este extremo y antes del marcador tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 deslizados. Ahora, de marcador a marcador tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a contar a este lado, antes del marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entre marcador y marcador hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora, ¿qué vamos a continuar haciendo? Vamos a continuar haciendo puntos deslizados por estas cositas, por las mismas por las que venimos trabajando. Vamos a trabajar puntos deslizados hasta llegar al otro extremo donde está el otro lateral. Es por eso le dije que esta punta no la cortábamos, porque continuábamos el proceso. Entonces, por cada espacio vamos a realizar un punto deslizado. Acá ya no se dejan tan sueltos, pero pues lógicamente tampoco tan apretados. Miren, entonces estamos ingresando la aguja acá en este espacio. Lo mismo, donde estábamos haciendo la unión con el lateral y el cuerpo, en esos espacios. Ahí están sobresalidos, así que no se van a perder, mírelos. Aquí cogí un hilito, entonces vuelvo, saco, vuelvo, ingreso y lo mismo. Acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acá. Con ayuda de la aguja número 3. Miren.
Listo. Ahora vamos a continuar por todo el frente donde terminamos, donde hicimos por todo el frente de la solapa, lo mismo. Por cada espacio trabajamos un punto deslizado más bien apretaditos, no sueltos. Y continuamos por cada uno hasta que lleguemos acá al final. Estoy acá ya en el último, hacemos el deslizado. Y de ahí nos vamos a continuar este lado y este lado lo trabajamos acá, acá, al siguiente lo mismo acá, acá lo mismo acá, ¿listo? Lo mismo, o sea, seguimos trabajando punto deslizado, no tan sueltos. Y así continuamos entonces esa vueltica hasta que lleguemos acá y acá ya hacemos lo que es una unión. Acá ya estoy en el último, entonces hacemos el deslizado de ese último. Listo. Ahora vamos a cortar con el encendedor. Con mucho cuidado se quema, sacamos acá completamente. Y miren, vamos a meterlo por acá. Pueden usar la aguja número 3. Ingresamos acá. Tomamos la lazada, la pasamos así. Y ahora vamos acá a la parte de adentro así. Y llevamos el cordón hacia adentro. Y miren ese acabado. Abrimos acá bien esta, que no nos quede cerrada. Y miren ese acabado, como si hubiera continuado la línea normal. Lo mismo, vamos a hacer el cierre, lo mismo. No lo vamos a ingresar en el de acá arriba, lo vamos a ingresar acá abajo, así. Ingresamos acá. Eso. Y lo pasamos acá. Miren. Y lo mismo que hicimos con el anterior, cortamos con la tijera y quemamos hasta que se derrita bien ese pedacito y luego apretamos. Y el de ahí ya no se va a soltar. Así ya tenemos, miren, este acabado. Vamos a pasar a poner lo que es el broche. Tenemos acá el broche. Y vamos a medir muy bien dónde lo vamos a poner. Entonces vamos a tomar la medida. Tomamos la medida que nos quede igual, 9,5.
y por este lado nos queda 10. Entonces sí, donde estábamos acá. Miramos que pasen bien las punticas hacia adentro. Ahí están las paticas. Tomamos el cosito, traemos las pinzas y apretamos bien, doblamos, igual a este lado. Tomamos la pinza, la patica y la doblamos hacia adentro. Y miren, apretamos y ahí ya nos quedan súper bien aseguradas. ¿Listo? Ahí ya tenemos puesta esa parte. Ahora vamos a poner la parte de arriba, que es un poquito más complicadita. Para ello medimos acá y con esta patica metemos acá esto. Medimos acá y perfecto. Ahora vamos a poner los tornillitos y nos falta meter estas paticas acá. Entonces, eso. Y listo, pasamos a poner lo que son los tornillitos. Son así. Tengo acá mi destornillador y esta ya es la parte más fácil. Entonces, y listo. Así paso a poner los siguientes dos y ya les muestro. Terminé entonces de poner los tornillitos. Ahora vamos a cerrar y miren. Quitamos los marcadores acá abajo. Y miren ese acabado tan espectacular. Está hermoso este bolso, miren. ¿Qué tan amplio puede quedar? Miren, súper amplio. Este es un celular y miren, todo el espacio que sobra aún. Ahora vamos a pasar ya a lo que es a realizar la asa. Traemos cordón, traemos la argolla mosquetón de 3 centímetros y vamos a pasar acá. Así. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, apretamos muy bien, cadeneta de altura y vamos a trabajar acá en el centro. Entonces, hacemos puntos bajos. Por cada espacio. Listo. Cadeneta de altura
damos la vuelta y empezamos a trabajar el punto doble. Entonces tomamos esa centrada y pasamos la aguja a la parte de abajo, tomamos lazada, sacamos lo mismo, por cada espacio trabajamos el punto doble. Ya lo hemos trabajado en el cuerpo, en los laterales, así que ya esto no se le va a dificultar para nada. Listo. Cadeneta de altura, damos la vuelta y lo mismo, seguimos trabajando el punto doble. En total nos salen 5. Entonces, lo mismo, seguimos trabajando el punto doble y así le damos el largo deseado o el largo ideal para que no nos quede muy larga la asa. Ahí hice el último, cadeneta de altura y sigo trabajando lo mismo, el punto doble. Ahora vamos a quemar acá, cortar acá y a quemar esa puntica. Entonces cortamos primero con la tijera, miren. Él se abre así, por eso es importante quemar, si no él se deslacha y se nos puede dañar el tejido. Entonces quemamos bastante y apretamos ahí, así. Y el de ahí ya no se nos va a soltar. Voy a continuar trabajando y ya les digo qué tan larga hice la asa. Avancé entonces con la asa, así ya voy. Y vamos a finalizar, traemos la argolla mosquetón, la ponemos acá y vamos a trabajar así, miren. Acá está la argolla mosquetón, acá este espacio, metemos ahí la aguja y la pasamos acá atrás por este, sacamos lazada y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente espacio, acá, pasamos derecho acá, tomamos lazada y hacemos 2. Ya ahí llevamos 2, vamos al siguiente, lo mismo. 3, siguiente, 4 y el último, lo mismo. Y 5. Y así ya la finalizamos, cortamos. Sacamos acá. Ahí, apretamos muy bien. Y ahora lo vamos a ocultar acá con mucho cuidado. Así. Y ahora vamos a bajarlo. Cortamos. Quemamos entonces. Listo. Tenemos finalizada nuestra asa. Ya les voy a decir qué tan larga nos quedó. Tomamos la medida. Y de extremo a extremo de tejido tiene 18 centímetros. De extremo a extremo tiene un poquito más de 18 centímetros. Listo. Ahora traemos el bolso. Vamos a medir acá. ¿Dónde la vamos a poner? Entonces, vamos a abrir. Empezamos ahí.
Vamos al otro espacio. Entonces por esta hilera dejamos 1 y 2 espacios. Y la sacamos en esta hilera. Le ayudamos a la aguja, con la aguja. Corremos el tejido para que le dé la oportunidad de correrse y listo. Ya tenemos nuestra asa, organizamos bien acá. Cerramos nuevamente. Ya lo que hice acá fue que corrí un poquito más la asa, la argolla mosquetón del lugar, para que me quede la misma distancia de extremo a extremo. Entonces la teníamos acá, la corrí a este lado. Les voy a mostrar ya más el bolso más a detalle. Entonces, miren esta belleza, miren esos acabados, está muy bien estructurado. Por donde lo miren está muy bien estructurado. Es un bolso muy bonito, elegante, no se le hace nada más, ya por sí solo es bastante elegante, entonces menos es más. Miren esta belleza, le vamos a poner lo que es la cadena. Si ustedes quieren tejerle, también le pueden tejer. Y miren, cadena se ve así. Vamos a meter la cadena para tomar lo que ya son las medidas. Les vuelvo a mostrar su interior, es bastante amplio, pueden llevar celular, perfectamente cabe una cartera, un espejito, alguito de maquillaje. ¿Listo? Vamos a tomar ya lo que son las medidas finales. Y este bolso de alto tiene 20 centímetros y de ancho, de extremo a extremo, tiene 20 centímetros y medio. Sus laterales, de extremo a extremo, tienen 7 centímetros y medio. ¿Listo? Entonces, miren qué belleza. Realmente es un bolso bastante elegante, espero se animen a realizarlo, gasta muy poco material, me quedaron 10 gramos, así que este bolso me quedó pesando 490 gramos y acá me quedó, les queda para lo que es la asa. Recuerde, para lo que es la cargadera, si quieren una parte tejida. Este cordón es plano y es cordón poliéster de 3 milímetros, tiene que ser de 3 milímetros cordón poliéster para que no salga un bolso así. Ya si es cordón poliéster de 5, van a necesitar un poco más. ¿Listo? Espero se animen a realizarlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. No siendo más, entonces nos vemos en un próximo proyecto.